Bien, buenas tardes. Ante todo, quisiera agradecer la oportunidad que me brinda Responsabilidad Integral, Ana María y Javier, respecto a poder compartir la experiencia en la cual que tenemos en el desarrollo de la guía respuesta en caso de emergencias. Ana María ya me ha presentado y bueno, voy a dar algunos datos más respecto a cuál es la tarea que nosotros realizamos, ¿sí? Principalmente, mi nombre es Diego Botelli, yo soy el director del Centro de Información Química para Emergencias. Como bien decía Ana María, es el símil en Colombia, el CISPROQUIM. Básicamente, la función que nosotros hacemos aquí en Argentina es asistir a todos los servicios de emergencia respecto al manejo de productos químicos durante un incidente. Y en este caso, somos parte del grupo de desarrollo de la guía respuesta en caso de emergencia, y somos responsables de lo que refiere a la edición en español de la GRE, ya que básicamente, técnicamente somos los que validamos toda la información en español. Aprovecho esta oportunidad para solicitar cualquier comentario que ustedes tengan respecto de la guía, mejoras. Nosotros, si bien ahora estamos publicando la versión 2020, ya inmediatamente vamos a comenzar a trabajar en la versión 2024 de la guía. Así que ahí en pantalla podrán ver un correo, una dirección electrónica donde pueden enviar sus comentarios, sugerencias o cualquier aporte que quieran realizar o que crean que la guía debería contener, ¿sí? Básicamente, la GRE es desarrollada por 4 organizaciones. Esto es el Ministerio de Transporte de Canadá, a través de su centro de emergencias en el transporte conocido como Canotec. El Departamento de Transporte de los Estados Unidos, con las siglas de OT, que es bastante popular en Sudamérica. La Secretaría de Comunicaciones y Transporte de México. Y, como les había comentado anteriormente, SIQUIME de Argentina. Somos el componente de Latinoamérica que estamos en el grupo de desarrollo de la guía. Básicamente el objetivo de esta presentación es explicarles cómo es el proceso de actualización de la guía. Seguramente muchas de las personas que están asistiendo a este webinar saben usar la guía o la han utilizado o han recibido capacitación. No los voy a aburrir en qué significan cada una de las secciones de la guía, ni qué información hay en cuál esta página, sino más bien cómo se obtiene y cuál es el alcance de la información que está dentro de la guía, porque siempre es muy importante saber a qué está destinada esta guía, ¿no? Básicamente, el propósito de esta guía es que sea utilizada por los servicios de emergencia en la primera respuesta. Sí, es importante definir cuál es la primera respuesta. Es en el momento en el cual arriba un servicio de emergencia a un incidente y logra identificar el producto y solicita la asistencia especializada, ¿sí? Bajo ningún concepto nosotros tratamos de que esta guía sea la única fuente de información durante todo el manejo de una emergencia, porque, como van a ver más adelante, no contiene propiedades físicas y químicas de las sustancias y no contiene mucha información específica, sino más bien que las guías de emergencia, las páginas naranjas, son informaciones generales sobre cada uno de los materiales, y entonces es una primera respuesta. Le va a servir al servicio de respuesta para, cuando llega al lugar, tomar las primeras medidas en forma adecuada. Principalmente, el objetivo de esta guía es identificar, como les decía, peligros específicos y genéricos de los materiales involucrados durante un incidente en el transporte. Siempre es importante remarcar que el alcance de esta guía es para incidentes en el transporte. Ustedes van a poder ver en la portada de la nueva edición, en la parte superior hay una franja con un fondo negro y letras en blanco, donde se hace énfasis de que esta guía es para emergencias del transporte. Si bien a veces se la ha utilizado en incidentes en instalaciones fijas o en diferentes locaciones, las distancias y todas las medidas de precaución están pensadas para eventos que involucren vehículos transportando mercancías peligrosas y obviamente sus cantidades, ¿sí? Muchas veces las distancias de evacuación para grandes derrames pueden estar simuladas para derrames de 30 a 60.000 litros de un producto, con lo cual básicamente hay que tener muy en cuenta eso, que a veces uno tiene un pequeño derrame y las distancias puede tener distancias muy exageradas en lo que respecta a la situación que uno está enfrentando. Y básicamente proteger a la vida del primer respondedor y al público que puede estar presente o los ocasionales transeúntes en el caso de esta emergencia. Básicamente, un poquito una reseña histórica. Siempre me gusta comenzar las presentaciones con cómo se llega a la GRE en el mundo, pero porque no es algo que se creó así de la nada, sino que ya había anteriormente
guías publicadas en forma independiente en Estados Unidos y Canadá. O sea que lo que nosotros conocemos como la GRE, Guía de Respuesta a Emergencia, en realidad es una combinación de dos guías que se publicaban anteriormente en forma independiente por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. Básicamente vamos a presentar algunos detalles que tiene este desarrollo. La primera publicación de los Estados Unidos fue en el año 1980, mientras que la primera publicación en Canadá fue en el año 1979. ¿Sí? Básicamente, temporalmente estaban muy cercanos en el tiempo en el desarrollo de esta guía. Canadá, la primera publicación, como dijimos, fue en el año 1979 y existían recomendaciones de distancias para explosivo y tenían 81 guías de emergencia dentro de sus listados y tenían asociados los códigos HACHEM, que aquellos que lo pueden llegar a conocer es un sistema de identificación del transporte diseñado por el Reino Unido y que se utiliza en sus países o en los que tienen influencia, básicamente que es un código que combina lo que se llama el código de acción de emergencias. Pero ese código HACHEM no es aplicable en América, así que luego se quitó de la guía. En el año 1982 se publicó una nueva versión. Ustedes ven acá hay 3 años de diferencia, después van a ver cómo se adecua el ciclo de 4 años. Estaba compuesta hasta del año 1982 por 71 guías y ya tenía las primeras, lo que podríamos decir el origen de lo que es hoy en día las páginas verdes de la GRE, ¿sí? Que es las páginas de distancia de aislamiento y evacuación para gases tóxicos. Canadá siguió avanzando, en el año 86 publicó la siguiente edición con 38 guías, con un glosario, fue agregándole cada día más información a esta publicación, hasta la última edición que le hicieron en forma independiente, que fue en el año 1992, con 52 guías, y ya tenía la tabla de identificación de ferrocarriles, y las guías ya pasaron a un formato de 2 páginas, que es algo muy cercano a la versión que nosotros tenemos actualmente de la GRE, ¿sí? Bien. Del lado de Estados Unidos, como decíamos, la primera publicación fue en el año 1980, ya se la conocía como guía de respuesta a emergencia del lado de Estados Unidos. Tenían las 2 listas, ¿sí? Recuerden que Canadá solo tenía una sola lista, no tenía el orden numérico alfabético. Estados Unidos sí tenía el doble listado, orden numérico y alfabético. En este caso, en el lado de Estados Unidos no se había incluido los explosivos en la guía. Pero básicamente no se seguían las recomendaciones internacionales, sino sus listados estaban elaborados en función a los productos que más frecuentemente se transportaban en esos países. Contaba con 52 guías, 56 guías, identificadas con 2 dígitos, con el nombre secuencial, y luego hubo nuevas publicaciones en 84, 87, 90 y 93. ¿Sí? Ellos tenían una secuencia de actualización de 3 años, en este caso, donde ya a partir del año 93 se decidió en forma conjunta entre Estados Unidos y Canadá realizar la primera guía que se conoció como la Guía Norteamericana de Respuesta a Emergencias, en la cual se incluyó a México en el desarrollo y fue la que llamamos la primera GRE de todas las que hoy en día tenemos, ¿sí? A partir de este momento, a partir del año 96, ya se publicaba oficialmente cada 4 años y se hace en forma simultánea en los 3 idiomas, inglés, francés y español. En el año 98, Siquime fue convocado para participar en el grupo de desarrollo de la GRE, y una de las propuestas que se trabajó es quitarle, dentro del nombre que antes se conocíamos, si veíamos la presentación anterior, decía Guía Norteamericana. ¿Qué pasaba? Al entrar un organismo por fuera de Norteamérica y que la guía se iba a distribuir en todo el continente, no era lógico que se llamara Guía Norteamericana, con lo cual se quitó esa palabra de su título y ahora se la conoce como Guía de Respuesta a Emergencia y el año en el cual se publica. Recuerden que siempre es cada 4 años que se va actualizando. Esta guía actualmente se ha traducido en más de 20 idiomas y se publica en diversos países alrededor del mundo. Uno todo el tiempo va recibiendo versiones de la GRE en diferentes idiomas, en diferentes portadas, como ustedes pueden ver hoy en día en pantalla. Siempre nos conversamos entre los que estamos en el grupo de quién tiene la mayor colección de guías GRE del mundo, con diferentes versiones, y cuando uno consigue alguna en algún idioma no frecuente para nosotros, siempre tratamos de compartir las imágenes de cuáles son sus portadas y cómo fue traducido este manual. Bien, ahora sí vamos a ver a la GRE 2020, cuáles principalmente los cambios que se han obtenido. Ustedes habrán visto ya la nueva portada de la GRE. Lo que tratamos es que versión a versión ir cambiándole la portada, si bien vamos a respetar
el fondo de color naranja que la identifica y esa banda superior en negro que la hemos enfatizado por el tema de resaltar que son para eventos en el transporte. Vamos a tratar de respetar siempre ese esquema, pero dentro de flexibilidad que podamos tener, ir modificando las portadas para rápidamente identificar a qué versión tenemos acceso. Principalmente en las páginas amarillas y azules, aquellos que no conocen la GRE, que deben ser muy, muy poquitos, básicamente es el listado de mercancías peligrosas. En las páginas amarillas lo tenemos ordenado por número de Naciones Unidas, y en las páginas azules por el nombre o la denominación aprobada de transporte. En esta versión 2020 se incorporó el listado actualizado a la revisión 21 de las recomendaciones de Naciones Unidas. Principalmente ahí mayor impacto lo tuvo la versión en español, ya que en la revisión 21ª de las recomendaciones se ha incorporado toda la nomenclatura según IUPAC de muchos de los nombres de los productos, con lo cual hay muchos nombres, se han modificado más de 300 nombres dentro de la guía para incorporar el nuevo listado que publicó Naciones Unidas, ¿sí? Si bien se van a mantener las versiones anteriores, cuando lleguemos al caso y veamos algunos ejemplos, les voy a hacer un énfasis en este tema para ver cómo es el enfoque que le damos a la actualización de los listados. Como les decía anteriormente, se incorporaba la nomenclatura vigente según IUPAC. Veíamos que muchos de los nombres tenían una nomenclatura antigua en la parte química. Anteriormente, en las versiones anteriores a la 2020, las armas químicas tenían un número de Naciones Unidas asignado, con lo cual era muy poco frecuente que uno vea un camión de sarín siendo transportado con toda la cartelería. Normalmente quien vaya a utilizar sarín no lo va a llevar en un camión con cartelería, con lo cual no era muy lógico que tuvieran un número de Naciones Unidas las armas químicas. Con lo cual ahora van a aparecer al comienzo de las páginas amarillas, ya que no tienen número. Después vamos a ver una imagen de ese listado. Y obviamente en las páginas azules estarán en función al nombre en su ubicación dentro del alfabeto. Hay 13 materiales a los cuales se le ha incorporado la letra P de peligro de polimerización. Dentro del enfoque que le hemos realizado en la revisión 2020 de la guía y que se va a continuar para la 2024, se está revisando material por material de la guía y viendo la bibliografía y todos los datos que tenemos de cómo se comportan esos materiales en un evento, en una emergencia, para reflejar el verdadero peligro, ¿sí? Siempre hay que aclarar que cuando en la guía se indica la letra P, que refiere a un peligro de polimerización, este es únicamente en una situación de una emergencia en el transporte, ¿sí? Muchas veces hemos recibido comentarios diciendo, bueno, tal o cual material debería tener una letra P porque es polimerizable, pero bueno, esa polimerización por ahí únicamente ocurre en un laboratorio con ciertas condiciones, con un catalizador, etcétera, que es poco frecuente que suceda en una emergencia en el transporte, con lo cual la letra P no amerita que sea incluida en la guía. Pero sí se va revisando eventos que han tenido diferentes productos que pudo haber habido una polimerización, entonces se va alertando sobre el peligro de estos materiales y después vamos a ver algunos ejemplos más en concreto. Básicamente las páginas naranjas, estas son generalidades, después vamos a ir viendo cada uno de los cambios, cómo va a estar reflejado en la guía y cómo se obtuvo esa información. Hay una nueva introducción en las páginas naranjas de cómo usar las páginas naranjas. Lo que tratamos, ustedes verán en la imagen de la portada que hay diferentes secciones de colores al inicio de cada una de las secciones, o sea, al inicio de las páginas blancas, de las amarillas, azules, y naranjas y verdes, siempre van a encontrar el cómo usar esa sección, ¿sí? Eso es una mejora que le hemos incorporado para que cualquier persona que tenga acceso, que esté utilizando la guía y necesite refrescar cómo se utiliza, siempre la primera página de cada una de esas secciones es el cómo usar esa sección, ¿sí? Hay una revisión integral de las guías de emergencia. Para esto, la National Fire Academy de Estados Unidos, o sea, la Academia Nacional de Incendios de Estados Unidos, integró un grupo de trabajo de diferentes bomberos y personal especializado en materiales peligrosos para encargarnos en la revisión integral de todas las frases que están, de todas las guías, ¿sí?
Sinceramente, no hemos llegado a revisar todas, solo se he revisado unas 40 guías aproximadamente, todavía tenemos un grupo de guías que hay que revisar para el 2024. No llegamos por los tiempos y por los intercambios de opiniones que había con los servicios de emergencia respecto a tal o cual aplicación de un agente extintor o un elemento de protección personal. Pero bueno, esto es un proceso dinámico que todo el tiempo para cada una de las revisiones vamos actualizando estas guías. Con lo cual reitero lo que había dicho al comienzo de mi presentación. Si alguno de ustedes tiene un aporte, tienen algún comentario al respecto que tal guía debería ser mejor utilizar X elemento de protección personal o sería mejor tal o cual elemento de extinción, nos pueden escribir. Ese comentario será tratado por el grupo y les prometemos dar una respuesta si fue aceptado o cuál es la justificación que tenemos al respecto. Hay varias frases que las vamos a ir viendo que refieren a los peligros de los gases, por ejemplo, gases químicamente inestables, llamas invisibles, se han incorporado. Aquellos que han manejado el manual, la guía, perdón, habrán visto que hay ciertas, nosotros llamamos frases de precaución, que tiene cada una de las guías en las páginas naranjas, donde dice, en caso de que sea una emergencia con GLP, tenga cuidado con tal situación. Si bien dijimos que eran guías generales para un grupo de materiales, tratamos para aquellos materiales más frecuentes dar pautas más específicas respecto a los peligros que pueda tener o cómo manejar una emergencia con ese material. Las páginas verdes es un gran desafío para nosotros seguir trabajando en esta sección. Básicamente al comienzo de la tabla número 3, que después les voy a explicar por si alguno no está familiarizado con las 3 tablas que tiene la guía, hay una información de cuáles son las capacidades de los contenedores. Esto es un comentario que nos llegó porque muchas veces decíamos un tanque de agricultura, que es algo muy frecuente en los Estados Unidos, pero en Sudamérica no sabemos cuál es la capacidad de un tanque de agricultura. Entonces se acordó poner una tabla con las capacidades que puedan tener esos tanques para uno poder estimar si tiene un escape de amoníaco y es similar a un tanque de agricultura para ver cuáles son las distancias, ¿sí? Hay un trabajo muy intenso respecto a la revisión de las distancias para la zona de aislamiento inicial y acción protectora. Estas son las famosas tablas 1, 2 y 3 de la guía. Básicamente vamos a ver algunos ejemplos que se han hecho ejercicios o ensayos de campo respecto a la degradabilidad de las sustancias cuando hay una emergencia y cuál es la real proyección, ¿sí? Antes de la 2020, inclusive antes de la de 2016, básicamente todas las distancias de las páginas verdes se calculaban con un modelo matemático, que uno hacía una estimación hasta dónde llegaría tal o cual dispersión de un gas. Ahora estamos ya llevando eso al campo, se están haciendo pruebas de campo, se están haciendo liberaciones controladas de los gases más frecuentes como cloro, amoníaco, dióxido de azufre, etcétera, y se está midiendo en campo cuánto es el alcance que tienen esos gases para justamente validar estos modelos matemáticos si realmente están dando una distancia adecuada o están en exceso o están en defecto, o sea, tienen menor distancia indicada. Las 3 tablas actualmente van a llevar una diferenciación, lo vamos a ver en una imagen para que esto facilite la búsqueda dentro de las páginas verdes. Si bien cada una tiene un alcance distinto para situaciones distintas, tratamos de que tenga una diferenciación visual. Eso también fue un comentario que se recibió y que es bienvenido para la mejora en el uso de la guía. Básicamente, como les comentaba, tenemos un grupo de desarrollo integrado por Canutec en Canadá, DOT en Estados Unidos, es Secretaría de Comunicación y Transporte de México en México, y SICIM en Argentina, pero un poco el proceso de la guía 2020 fue en marzo del año 2017, recuerden que el anterior fue el 2016, como les decía anteriormente, al año siguiente de la publicación ya nos ponemos a trabajar en la siguiente guía. Hubo una primera teleconferencia entre todos los organismos para determinar el plan de trabajo. Luego se hizo una reunión presencial del grupo de trabajo en Washington DC, en la sede del DOT, en junio de 2017. Y a partir de ahí tenemos reuniones por teleconferencia al mes, una vez al mes nos juntamos y vamos viendo la evolución de cada uno de los puntos que tenemos para la nueva versión, ¿sí? Básicamente es a partir de comentarios que hacemos a los usuarios de la guía,
principalmente en conferencias, como en Estados Unidos hay varias conferencias relacionadas con materiales peligrosos a los cuales el DOT concurre y le pide a los servicios de emergencia que le digan cuáles son los cambios que debería tener la guía para la próxima revisión, si hay algo que esté mal o algo que crean que se puede mejorar, con mucho gusto lo podemos tratar. Y es muy frecuente que dentro de los sitios web de los organismos, como decíamos DOT, Canutec, ST y CITIM Argentina, haya un formulario para que diga, bueno, usted tiene un comentario de la guía, por favor envíenos y con gusto lo tratamos. Para el proceso de actualización de la 2020 se recibieron 194 comentarios en total. Algunos son un poco recurrentes, son comentarios que cada ciclo de revisión aparecen y vuelven a aparecer. Uno de los más frecuentes es ¿por qué no incluimos el diamante NFPA en la GRE? Básicamente porque no es una etiqueta, un sistema de información para el transporte. Y recuerden que esta guía está destinada al transporte. El diamante NFPA o el rombo NFPA es más que nada fue diseñado para instalaciones fijas, por eso no va a estar incluido en la GRE. Quieren enviarnos su comentario, le vamos a responder que no va a estar incluido porque es una decisión que ya se ha tomado al respecto. 100 de estos 194 fueron incorporados, ¿sí? a la versión 2020 de la guía. Para esto, las personas que integramos el grupo de trabajo nos dividimos en diferentes grupos de trabajo para no tener que todos escuchar las discusiones técnicas de todos los comentarios que se reciben, sino tenemos uno de cada una de las secciones de la guía. O sea, vamos a ver, hay un grupo de trabajo para las páginas amarillas y azules, hay un grupo de trabajo para las páginas naranjas, un grupo de trabajo para las páginas verdes, hay un grupo de trabajo para las partes gráficos, etcétera, que después se los voy a mostrar cada uno de ellos. Pero estos 194 comentarios fueron distribuidos en los diferentes grupos de trabajo y para que uno de esos comentarios sea incorporado dentro de la guía, tiene que haber un consenso entre las 4 organizaciones. O sea, 4 organismos tienen que estar de acuerdo en que eso se incorpore. Si alguno de los 4 dice que no, ese comentario pasa al siguiente ciclo de revisión o se le pide al solicitante de comentario nueva información, si hay algo que por el cual ese organismo haya dicho que creía que no era acorde a o que no aplicaba ese comentario. Bien, básicamente como les comentaba anteriormente, estos son los grupos de trabajo, ¿sí? Hay un grupo de trabajo encargado del listado de mercancías peligrosas, la actualización, y es muy importante como vamos a ver en breve cuando empecemos a analizar cada uno de ellos, los cambios e incorporaciones que va teniendo la guía de los nuevos números de Naciones Unidas o los cambios en sus nombres, siempre una decisión que se ha adoptado es que se va a mantener lo que nosotros llamamos la regla de los 10 años. ¿Sí? Si bien hoy en día un número de ONU pudo haber desaparecido en la versión 2021, en la revisión 21 de las recomendaciones de Naciones Unidas, se va a mantener por 10 años en la GRE. ¿Sí? Esto es porque obviamente no todos los países actualizan su normativa en la misma frecuencia y puede quedar algún contenedor o algún recipiente, perdón, con ese número de identificación que puede ser encontrado después de la publicación de la guía. Entonces siempre la política es durante 10 años esa guía, ese número va a permanecer en el lugar. Dijimos teníamos para las páginas naranjas, verdes, blancas y el grupo de gráficos y publicación, y uno de los más importantes es el grupo análisis químico y polimerización. Como les decía, estamos revisando uno por uno los materiales que están enunciados en la GRE y analizándolos químicamente, si es correcto el peligro que se indica, si hay peligro de polimerización, hay peligro de descomposición, etc. Hay varios proyectos que les voy a ir comentando un poquito más adelante respecto a la próxima versión, que es la 2024. Uno de los grandes avances que ha tenido la GRE, y esperemos que lo puedan disfrutar, es que todas las páginas blancas se redactaron en lenguaje claro, ¿sí? Esto es un movimiento que hay en el mundo respecto a hacer el lenguaje mucho más simple, más entendible por cualquier persona que vaya a leer la guía. Y para esta presentación les puse la misma guía de usuario del 2016 a la guía del usuario del 2020. Como ustedes podrán visualmente, ¿no? Por ahí la letra queda muy pequeña y uno no puede leer específicamente todo lo que dice cada una de las guías, pero al menos visualmente es mucho más claro, más simple leer la guía del usuario del 2020 que la del 2016. Así que ustedes van a encontrar en la GRE 2020
todas las páginas blancas escritas en lenguaje claro, ¿sí? En lenguaje claro lo que hacemos es asegurarnos de quien lee la guía entienda lo que nosotros queremos comunicar. También se han mejorado los gráficos, ¿sí? Esta fue una de las grandes críticas que habíamos tenido respecto a que los gráficos de la tabla de remolques y carros de ferrocarril respecto al no eran buenos, no tenían buena calidad. Aquí vemos en el margen izquierdo la imagen de un carro tanque presurizado de la 2016 contra la imagen del carro tanque presurizado de la 2020. Claramente la definición se han vuelto a dibujar todas las siluetas, con lo cual esperamos que esta parte tenga una muy buena calidad cuando ustedes la puedan obtener, tanto en formato electrónico como en formato en papel. Se ha incorporado una nueva etiqueta de baterías de ion litio a la tabla de etiquetas y placas y carteles. Básicamente esto es una incorporación a través de las recomendaciones de Naciones Unidas. Si bien esta recomendación había entrado en la revisión 19 de las recomendaciones de la ONU, nosotros, como los países todavía no lo habían reglamentado y todavía no era obligatorio su uso, ya Estados Unidos, Canadá, México ya lo han reglamentado, con lo cual se decidió la incorporación de esta señal a la tabla en las páginas donde están todas las etiquetas, en la tabla de carteles y placas y etiquetas. Básicamente ustedes van a ver ahí que hay dos guías asignadas, una para baterías de metal litio y otras para baterías de ion litio, ¿sí? Uno puede encontrar en la vía pública o en una emergencia un contenedor con la misma etiqueta, lo que tendría que ver es cuál es el número de ONU que tiene esa etiqueta. Si es el 3090 o 3091, debería usar la guía 138. Si es el 3480 o 3481, la guía 147. ¿Sí? Esa es la única diferenciación que hoy en día tenemos respecto a la mejora que ha tenido. Hay una nueva sección de descontaminación, que era algo que teníamos pendiente en el desarrollo, que ya la incorporamos. Es una guía para la primera respuesta, pero por ahí puede hacerse algún proceso de descontaminación de víctimas en forma rápida. Esto es algo nuevo que se ha incorporado, que es la rotura inducida por calor y cómo diferenciarla de una explosión por expansión de un líquido en ebullición, la bleve. Básicamente hay pautas de cómo diferenciar lo que es una bleve de lo que es una rotura inducida por calor, que si bien son fenómenos que uno parecería que son iguales, pero no son iguales, tienen comportamientos distintos. Básicamente damos algunas pautas de cómo identificar uno y cómo identificar el otro. Hay toda una nueva sección de artefactos explosivos improvisados. Siempre en nuestras capacitaciones decimos lo mismo. La GRE no dice cómo hacer los explosivos, sino dice cómo responder ante una emergencia que involucre a un explosivo o artefacto explosivo improvisado, ¿sí? Pero hemos mejorado esa sección porque era muy poca la información que tenía. Ya hay nueva información que hemos incorporado y se han sumado muchas definiciones al glosario que, por ejemplo, la de peróxido orgánico no estaba. Hemos detectado que algunas definiciones estaban faltando, la hemos incorporado para que todas tengan información. Este es uno de los grandes proyectos que estamos encarando. Básicamente esta tabla de leves, de las distancias de evacuación o distancias de emergencia, distancias mínimas de evacuación para tanques con gas licuado de petróleo. Esta tabla fue desarrollada por la Universidad de Queens en Canadá, específicamente por el Dr. Birk, donde se hicieron una serie de ensayos en el año 2006 y 2007, que ustedes pueden ver unas imágenes de los ensayos que estaban ahí. Esta tabla que está en la guía, ¿sí? Básicamente está destinada únicamente para GLP. La idea que nosotros tenemos es hacer una misma tabla para gas natural licuado, ¿sí? Básicamente porque muchos vehículos hoy en día están siendo transportados por GNL y queremos ver cómo es el comportamiento. Obviamente la explosión y la propagación no son las mismas de GLP con el gas natural licuado, con lo cual hay un proyecto que se está desarrollando para justamente hacer las pruebas de campo y poder determinar cuáles son las distancias de aislamiento que hay que tener en caso de un tanque con GNL, que no son las mismas con un tanque de GLP. Y a su vez, otro de los proyectos que se está trabajando es actualizar esta tabla. Esta tabla, como bien ustedes ven ahí en pantalla,
fue desarrollada con datos del 2006-2007, es decir, con la forma en la cual se construían los contenedores en esa época. ¿Sí? Uno habla como si fuera mucho, pero la verdad que 10 años, bueno, no llegan a ser, sí, son 10 años, perdón, son bastantes en la industria, donde los vehículos han mejorado, sus formas de aislamiento han mejorado, y es muy probablemente que esas distancias ya sean demasiado grandes para lo que son hoy en día los vehículos que están transportando estos GLP, ¿sí? Así que hay un proyecto justamente actualizar esto, validar si con las configuraciones de los vehículos de hoy en día estas distancias siguen siendo válidas, ¿sí? Ese es otro de los proyectos que estamos trabajando. Veamos algunas cuestiones que tienen las páginas amarillas, que algo se los adelanté al comienzo. Como les había dicho, las páginas amarillas tienen listado de materiales peligrosos ordenados por su número de identificación. Nosotros le pusimos número de identificación, NIP, van a encontrar muchísimos acrónimos en el desarrollo de la guía, pero básicamente, ¿por qué no le decimos número de ONU? Porque justamente hay números que no son números de ONU, pero que sí están en la guía, porque son números que fueron asignados por el Departamento de Transporte de Estados Unidos para su territorio. Entonces decidimos identificarlos como número de identificación, para no decir que todo lo que uno ve ahí es número de ONU, sino que puede haber algunos números que no son número de ONU, pero que sí lo puede encontrar en un contenedor, etc. Básicamente son los productos o los números 8000 o 9000, que cada vez hay menos en la guía, pero siguen estando. Entonces, para no confundir a la gente, decidimos poner el número de identificación de peligro. Como les decía anteriormente, la GRE incorpora la revisión 21ª de las recomendaciones de Naciones Unidas, y básicamente el gran cambio que tiene esta recomendación y que impacta a la versión en español, principalmente porque esto no ha sucedido con las otras versiones en inglés y francés ya habían cambiado a nomenclatura IUPAC, es la forma en la cual mencionamos a las sustancias químicas, ¿sí? Ustedes ahí ven en pantalla un ejemplo donde el número de ONU 1825, anteriormente en las versiones 2016 y para atrás, lo llamamos el monóxido sódico, que es la forma antigua en la cual decíamos el nombre de ese producto, y el nombre técnico correcto por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, por IUPAC, es monóxido de sodio. Entonces, van a convivir estos dos nombres durante 10 años en la GRE. ¿Sí? Se aplica la regla de los 10 años, y recién para la versión 2032, ¿sí? Va a ser el cambio, o va a desaparecer el monóxido sódico de la guía. Mientras tanto, va a seguir coexistiendo los dos nombres que nosotros tenemos para el producto. Como les había dicho al comienzo, van a ver que la primera página de las páginas amarillas están todas las armas químicas y ya no tienen número de ONU asignado, ¿sí? Eso fue una decisión, como les comentaba, discusiones que hemos tenido dentro del grupo, de donde decíamos, bueno, nadie en nuestra vida hemos visto un camión transportando sarín que vaya etiquetado con su cartelería y con el conductor habilitado, con todas las verificaciones que se necesita para el transporte de mercancías peligrosas, con lo cual decimos que no tenía mucho sentido que tengan un número de ONU, por eso van a aparecer como ustedes ven al comienzo. Hemos puesto una nota, ¿sí? En el comienzo de las páginas amarillas, justamente para aclarar ese punto. Es la nota 3, que dice: las armas químicas no tienen asignado un número de identificación debido a que no se transportan en forma comercial, ¿sí? Básicamente la guía que tiene asignada, que es la que se mantiene dentro del mismo número de naciones dentro de cada material, corresponde a la guía que creemos más adecuada para ese producto, ¿sí? Seguimos con la actualización. Dijimos que hay 13 materiales que han recibido se le ha incorporado la letra P, ¿sí? Uno de los ejemplos es el cianuro de hidrógeno, ¿sí? Que antes, ustedes van a ver en la guía 2016, no tiene la letra P asignada, y en el caso de la guía la 2020 sí tiene la guía 117P. Recuerden que la letra P corresponde a el peligro de polimerización del producto, ¿sí? Básicamente esto fue a partir de diferentes incidentes que han involucrado el cianuro de hidrógeno, donde se ha identificado un proceso de polimerización, y con lo cual la evidencia que nosotros contamos era suficiente para asignar la letra P al producto. Hubo 28 materiales a los cuales se le cambió el número de guía. Esto es a partir de la evaluación química que se va haciendo de cada producto, donde
vamos evaluando si la guía asignada es la correcta o no, en función a la evidencia que tengamos de diferentes incidentes, ¿sí? Eso hace que podamos tener información técnica aportada por los centros de emergencia, como fuera el Canutec o nosotros o el CETIC de México, donde en función a la información que se nos obtiene puede evaluar si la guía o el comportamiento del producto, los peligros que tiene ese producto son reflejados correctamente por la guía asignada. Entonces se está haciendo una revisión, como le decíamos, de todos los materiales uno por uno de la guía para corroborar si estas guías son las correctas o no. Uno de los ejemplos es el nitrito de amilo. Por ejemplo, en la guía 2016 tenía la guía 140, para la guía 2020 va a tener la guía 128, por la evidencia que nosotros tenemos, creemos que es la más adecuada. Al comienzo de las páginas naranjas, como les decía, van a tener una instrucción de cómo se utiliza. Esto es totalmente nuevo, no estaba en la 2016. Básicamente hay una reproducción de una guía y se explica cada una de las secciones que tiene las páginas naranjas, ¿sí? Tenemos el título de la guía, en la parte de peligros potenciales, aquellos que la han utilizado saben que hay dos secciones, a la salud e incendio o explosión, y en función a que lo que aparezca primero es el peligro más importante de ese material. En este caso nosotros vemos en pantalla la guía 117, que tiene como primer peligro potencial a la salud, y como segundo peligro de incendio o explosión. Esto me está diciendo de que este material, o el material que me refiere a la guía 117, tiene mayor peligro a la salud que el peligro de incendio del producto, ¿sí? Básicamente lo que hacemos con esta nueva sección en las páginas naranjas es explicar el uso de las páginas naranjas que antes no lo teníamos. Luego tenemos una de las mejoras que lo vamos a ver también un poquito más adelante, que hemos reagrupado toda la parte de evacuación. Si antes había distancias de evacuación en la parte de seguridad pública, ahora le hemos dado mucho énfasis a la sección de evacuación y básicamente vamos a encontrar información específica sobre ciertos materiales en la sección de evacuación, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? El resto sigue todo igual. Algunos van a ver que en algunas guías tiene una bandera de Canadá al pie, en la página izquierda, a la parte del pie de página. Eso refiere a que los materiales que refieren a esa guía tienen el requerimiento de activar un plan de asistencia en emergencias. Es una reglamentación únicamente vigente en Canadá, donde si ese producto tiene una bandera canadiense va a tener que activar un plan de asistencia mutua para esos productos. Siempre es algo muy específico. En el texto de la GRE, en las páginas blancas, ustedes van a encontrar algo muy resumido de lo que es un ERAP, un plan de emergencia de asistencia mutua en Canadá, pero hay unos links, unos enlaces de internet donde pueden cliquear y ver más en detalle qué es este plan o esta reglamentación en Canadá respecto a la plan de asistencia mutua. Y en la página de la derecha esto se mantiene igual. La misma secuencia de información en caso de una emergencia, siempre primero fuego, luego derrame o fuga y por último primeros auxilios. Pero recuerden, esto va a estar, o mejor dicho, está al comienzo de las páginas naranjas, donde está explicado cómo se usa la guía, cada una de las guías, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los cambios que hemos realizado sobre las páginas naranjas? Principalmente las guías 120 y 121 se fusionaron en una sola, ¿sí? Ahora hay una sola guía que es la guía 120, ¿sí? Ya no está más la 121, todos los materiales que referían a la guía 121 fueron cambiados a la guía 120. Esto era porque las guías 120 y 121 eran muy similares entre sí. Entonces, la guía 121 quedó en blanco, ¿sí? Ustedes a veces recibimos una consulta, decir, ¿qué pasa que la guía 147 era una guía que estaba en blanco en versiones anteriores de la guía? ¿Por qué la guía 147, o en este caso la guía 121, está en blanco? Bueno, básicamente es porque no hay ningún material que refiere a esa guía, ¿sí? No podemos cambiar el orden porque ya las guías están predeterminadas, el formato está hecho para que cada uno tenga su guía distribuida. Entonces, si nosotros elimináramos la guía 121 y la 122 pasar a ser la 121 y la 123 será la 122 y así sucesivamente, sería un lío cada vez que se haga la guía. Entonces se decide siempre esa guía dejarla en blanco. Nada más que ahora le hemos agregado una frase, ustedes la pueden ver, ustedes pueden leerlo de pantalla, dice página intencionalmente dejada en blanco y abajo no hay materiales que hagan referencia a esta guía. Básicamente lo que estamos diciendo es que esto es un proceso dinámico, la guía se va evaluando cada 4 años y si consideramos que no hay ningún material que refiere a esa guía va a quedar en blanco, ¿sí?
Las guías 161 a 166, que son las guías de materiales radiactivos, fueron revisados en su totalidad por la Comisión de Seguridad Nuclear de Canadá, que nos dio el visto bueno de que la información indicada en esas guías son correctas. La guía 158, que ha tomado bastante relevancia en este momento por el COVID-19, que trata sobre materiales infecciosos, fue revisada tanto por OSHA, la Administración de Salud Ocupacional de Estados Unidos, y por NIOSH, el Instituto Nacional de Salud Ocupacional de Estados Unidos también. Los dos revisaron las guías 158, nos dieron algunos aportes que fueron incorporados y fueron validados por ellos. Esta guía, lo que tratamos de hacer es, mayormente el personal que integramos el grupo de desarrollo de la AGRE, somos químicos, no somos especialistas en todos los temas, con lo cual hay situaciones que nos exceden, con lo cual debemos recurrir a personas especializadas, como es la guía 161, 166 y la guía 158, a por lo menos que nos hagan la revisión de esa información y si sigue siendo acorde a lo que hoy en día está disponible. Si hay un nuevo agente extintor, un nuevo elemento de protección, debemos incorporar, bueno, que esos comentarios que recibimos de organismos especializados son incorporados en la revisión de la guía. Como les decía anteriormente, hemos reorganizado la sección de evacuación, ¿sí? Antes, ustedes van a ver ahí la imagen de la guía 140, donde justo debajo de evacuación hay una nueva parte que se llama acción inmediata de precaución. Esa frase antes estaba en la sección de seguridad pública, justo debajo donde dice llame al 911 y luego llame a los teléfonos de emergencia. Bueno, debajo de esa frase siempre estaba como acción inmediata de precaución. Se quitó de esa sección y se lo colocó en la sección de evacuación, donde lo que estamos dando mayor importancia al tema de evacuación, ya que esta es una de las primeras acciones que un primer respondedor tiene que tomar en caso de una emergencia. Entonces, trabajamos en que consolidar la información en esa sección y que rápidamente esté todo ahí, no tenga que andar buscando en otras partes de la guía, ¿sí? Hay guías que van a tener distancias específicas, como la guía 140, que tiene una distancia específica para incendios con nitrato de amonio. Esto es un pedido especial que realizó el Buró de Investigación de Seguridad Química, el CSB de Estados Unidos, a partir del incendio de una fábrica de fertilizantes que ocurrió en Texas, donde era un incendio masivo con nitrato de amonio y el personal que asistió a la emergencia aplicó la AGRE. Esto era una instalación fija donde las cantidades de nitrato de amonio excedían a las que pueden estar en un vehículo. Entonces, la medida que se indicaba en la AGRE no era suficiente para la evacuación. Entonces se decidió trabajar sobre el nitrato de amonio específicamente y tener recomendaciones específicas para el nitrato de amonio, pues tiene un comportamiento particular respecto al calentamiento que puede tener y las explosiones que puede tener, con lo cual trabajamos puntualmente con ese producto. Sí, hay un proyecto que todavía no lo tenemos desarrollado, que es tener una guía específica de nitrato de amonio, pero posiblemente se vaya por ese camino para la revisión 24 o la revisión 28 de la AGRE, ¿sí? Hay nuevas frases, como le comentaba anteriormente, respecto a indicaciones específicas. La guía 115 tiene una nueva instrucción para incendios y derrame de GNL, gas natural licuado. La guía 116 tiene una frase con peligro de explosión por explosión de acetileno, por ausencia de oxígeno. Estos son lo que nosotros llamamos los gases químicamente inestables, que no estaba indicado ese peligro, ya la guía 116 lo va a referenciar, lo mismo que la guía 119 respecto al óxido de etileno, respecto a que puede explotar incluso en ausencia de oxígeno. La guía 126 ahora tiene frases respecto a la inflamabilidad de los aerosoles, y luego tenemos hay más actualizaciones. La guía 128 tiene una nueva frase sobre la toxicidad del petróleo crudo. La guía 135 respecto a la toxicidad del pentaborano, y luego, esta es la que quiere llegar, las nuevas frases sobre llamas invisibles se han incorporado en las guías 127, 131 y 168 para etanol, metanol y monóxido de carbono respectivamente, ¿sí? Básicamente vamos a encontrar cada día un poco más información específica respecto a los productos más frecuentes que uno puede encontrar en una emergencia. Entonces tratamos para ese tipo de sustancias
tener un mensaje específico de tenga este cuidado, o se puede comportar de esta forma, etc. Las páginas verdes, principalmente, como les decía, este es uno de los puntos más importantes que estamos trabajando en la actualización de estas distancias. Como les decía anteriormente, son modelos matemáticos. En breve vamos a ver algunos ejemplos de los ensayos que se están realizando. Pero una de las mejoras que se recibió o que se implementó a partir de un comentario que recibimos es una diferenciación visual entre las tres tablas, ¿sí? Tenemos tres tablas en una misma sección de páginas verdes, con lo cual a veces una persona podría perder si estoy en la tabla 1, estoy en la tabla 2 o en la tabla 3. Ahora cada tabla va a estar identificada con una sección en blanco en el borde, como ustedes ven ahí en pantalla. La tabla 1 a la parte superior, la tabla 2 en la parte central y la tabla 3 en la parte inferior. Entonces rápidamente yo puedo localizar dentro de las páginas verdes a qué tabla necesito ir, si la tabla 1, tabla 2 o tabla 3. ¿Sí? Esto es una mejora, como les decía anteriormente, que se implementó a partir de un comentario recibido. Respecto a las páginas verdes, muchos ya deben conocer que las páginas verdes contienen la información sobre los, lo que llamamos materiales con peligro tóxico por inhalación. Perdón quienes son seguidores de la GRE, que primero se llamaba los materiales RIT, riesgo de inhalación tóxica. En la versión 2016 se llamó RTI, riesgo tóxico por inhalación, y ahora se va a llamar PTI, peligro tóxico por inhalación. Básicamente porque lo que se decidió es quitar toda la palabra riesgo y cambiarla por peligro, porque en definitiva nosotros lo que estamos haciendo es informar los peligros de las sustancias. No podemos saber cómo es la situación para evaluar el riesgo que están teniendo las personas. Entonces, ustedes van a ver en la GRE, todo el texto de la GRE, donde decía riesgo, se cambió por peligro. Obviamente, antes se llamaba riesgo tóxico por inhalación, en el 2016, ahora se va a llamar peligro tóxico por inhalación. Básicamente son las sustancias que son gases tóxicos o que desprenden gases tóxicos por el contacto con el agua. ¿Sí? Estas son las páginas verdes en sí. Se mantienen lo que llamamos la zona de aislamiento inicial, eso no ha habido cambios al respecto, los criterios de desarrollo del mismo y también la zona de acción protectora, esas dos se mantienen exactamente igual. Esto sí ha habido un cambio respecto a cómo determinar un derrame pequeño y un derrame grande. Sigue siendo el valor de 208 litros, menos 208 litros para derrames pequeños y más de 208 litros, pero se ha quitado en la expresión en más. Antes nosotros decíamos que era 208 litros o menos o 300 kilogramos para que sea un derrame pequeño, o más de 208 litros o 300 kilogramos para un derrame grande. Hemos quitado la masa porque obviamente eso va a depender de cada uno de los productos y básicamente lo que nosotros trabajamos es en la capacidad del recipiente. Es decir, si es un recipiente con una capacidad menor a 208 litros, va a ser considerado un derrame pequeño. Si es un recipiente con una capacidad mayor a 208 litros, va a ser considerado un derrame grande, independientemente de la masa que tenga ese producto, ¿sí? Esto sí es un cambio que ha tenido en el criterio en el cual elaboramos la guía, ¿sí? Esto es uno de los otro de los grandes proyectos junto con el de actualización de la tabla de Bleves y el desarrollo de la tabla de gas natural licuado. Básicamente es el comportamiento que tienen estas sustancias en el ambiente. Como les decía anteriormente, las páginas verdes se desarrollan con modelos matemáticos, son modelos empíricos donde uno predice que el comportamiento del producto, ¿sí? Acá lo que tratamos de hacer es verlo, el comportamiento, llevarlo a la práctica. Y para esto se han hecho una serie de ensayos, primero en escala de laboratorio, como ustedes ven ahí en pantalla, donde en 2 cámaras se ha puesto exactamente la misma cantidad de vegetación, ¿sí? Diferentes tipos de pasturas o árboles, o hojas de árboles, perdón, ¿no? Y se ha inyectado una concentración conocida de los gases más frecuentes, en este caso es cloro, se ha hecho también con amoníaco, se ha hecho también con dióxido de azufre. Básicamente y dentro de esa cámara hay un sensor que está permanentemente midiendo cuántas son las partes por millón que tenemos de cloro en cada una de las cámaras, la que tiene la vegetación y la que no tiene vegetación, ¿sí?
Entonces, básicamente lo que nosotros tratamos de ver es cómo se va degradando el cloro en función al contacto con la vegetación. Muchas veces los modelos matemáticos no pueden predecir esto porque un modelo matemático siempre me va a decir, si yo tengo una liberación de una tonelada de un gas, por ejemplo, cloro, me va a decir cómo se comporta en función a la meteorología, o cómo se puede diluir ese producto en función a la meteorología o la topografía del terreno, etc. En cambio, acá tenemos un factor nuevo que es la vegetación, son materias orgánicas, que cuando entran en contacto con el cloro van a reaccionar. Obviamente esa vegetación se va a quemar, no va a tener ningún aspecto, pero no va a seguir estando la misma cantidad de cloro, ¿sí? Obviamente, si una nube pasa a través de un bosque de árboles, es muy probable que la nube pueda seguir, más allá del efecto físico que pueda frenarlo los árboles, también va a haber una degradación, no va a haber la misma cantidad de cloro luego de que pase por los árboles, porque cierta parte del cloro se descompuso al contacto con la vegetación que nosotros tenemos ahí. Entonces, estos son una de las grandes desafíos que tenemos hoy en día de cómo volcar estos datos en los modelos matemáticos. Ahí en la parte de derecha ustedes ven un gráfico donde ven la concentración de partes por millón, o en este caso la fracción, ¿sí?, de cloro que hay en cada una de las cámaras, ¿sí? La cámara de la izquierda es la que tiene en este caso la imagen no es muy clara que digamos, pero hay otra cámara más que no tiene vegetación, pero hay una cámara a la que no tiene vegetación, ustedes van a ver la línea superior que es prácticamente horizontal, ¿sí? En cambio, la línea que tiene la vegetación, ven cómo va perdiendo la cantidad de cloro que hay dentro de la misma cámara, ¿sí? Nosotros, lo que se ha previsto, lo que se ha demostrado con datos, estos ensayos de laboratorio, es que en 30 minutos solo queda entre el 5 y el 10% de cloro que había en el aire, ¿sí? Se va degradando la materia orgánica de la vegetación y a su vez hay menos cloro también en el aire. Entonces, básicamente sería como una forma de que eso va a afectar a la emisión o el comportamiento de la pluma, ¿sí? Este sería uno de las variables que se está trabajando para poder incorporar en los modelos matemáticos, y la segunda son las pruebas de campo, ¿sí? Los ensayos de campo que se realizaron. El proyecto se denomina Jackrabbit, uno puede googlear o buscar Jackrabbit en internet y están los videos y todas las demostraciones que se han hecho. Se han hecho simulaciones o liberaciones controladas de cloro, amoníaco y dióxido de azufre en forma con un terreno simple, es decir, sin ninguna edificación, o en este caso vemos contenedores que simulaban edificaciones, obstrucciones, vehículos, etcétera, para ver cómo se comporta el cloro en el movimiento de en esas situaciones. ¿Sí? Este es un documento público, ustedes lo pueden buscar, hay videos que se pueden descargar y se pueden utilizar en capacitaciones, pero básicamente son ensayos. Lo que tratamos de hacer es contrastar lo que nos dice el modelo matemático, lo que nos dice la teoría, con lo que realmente sucede. Lamentablemente no tenemos la capacidad de que y Dios quiera que no suceda, si hay un escape de cloro masivo, ir al lugar y empezar a medir. Realmente uno está más preocupado de cuidar la salud de las personas y proteger y disminuir el impacto de esa emergencia, pero en este caso son liberaciones controladas que se hicieron respetando condiciones climáticas, respetando condiciones de terrenos, para tratar de validar lo que nos dicen los modelos matemáticos, ¿sí? Este es el Jackrabbit 2, hubo un Jackrabbit 3, que los datos todavía no están finalizados. Esperamos todos estos datos junto a los datos de reactividad, poder trabajar en la 2024 y mejorar. Pero ya para la 2020 ustedes van a ver que hay una reducción del 20% en algunas distancias respecto a cloro y algunos otros gases, ¿sí? Van a ver, comparando las distancias en lo que habíamos en la 2016 con la 2020, van a ver que hay una reducción, justamente por estos fenómenos que ocurren dentro de la degradación de producto o el movimiento en terrenos complejos, como puede ser en este caso la topografía con vehículos o casas, como vemos ahí. Bien, principalmente, como les comentaba, esta es una imagen de la tabla número 3, que es la tabla de materiales para grandes derrames de los 6 gases más comunes. En la página izquierda ustedes van a ver las capacidades, ¿sí? Ahí, como les comentaba al comienzo, por ejemplo, para amoníaco teníamos un tanque de agricultura y muchas veces nos llamaban y decir qué es un tanque de agricultura y qué capacidad tiene. Bueno, ahora en el comienzo de la tabla 3 van a tener cuánto es la capacidad de cada uno de esos tanques, ¿sí?
Y bueno, esto es un poco el proceso que nosotros trabajamos de actualización. Principalmente lo que tratamos es, como les decía, al comienzo de cada sección, tener cómo se usa la guía, ¿sí? Para que todos los usuarios tengan una fácil utilización del mismo. Y al comienzo, la página número 1, como ustedes ven ahí en pantalla, van a ver el diagrama de flujo. El diagrama de flujo se mantiene como estaba en el 2016, solo hay unas correcciones respecto a las referencias de las guías, de las páginas, perdón, porque han cambiado unas numeraciones debido al movimiento de texto que se realizan, pero básicamente al comienzo de cada una de las secciones van a decir cómo uso las páginas amarillas, cómo uso las páginas azules, cómo uso las páginas naranjas y cómo uso las páginas verdes, ¿sí? Un pequeño resumen de cómo se utiliza para aquellos que por ahí no están muy familiarizados. Dijimos que las páginas amarillas tenían el listado de materiales de mercancías peligrosas por su número de identificación. Básicamente este número es el que nosotros encontramos en los vehículos, por ejemplo. Ustedes ven ahí una imagen de Argentina, donde nosotros tenemos una particularidad dentro del Mercosur, que usamos un panel de identificación con un código en la parte superior del número de ONU. No le den importancia a ese número, pero básicamente para el uso de la guía tenemos el número de Naciones Unidas, en este caso veríamos en el vehículo el 1052, yo lo busco en las páginas amarillas, el 1052 refiere a la guía 125 y las guías las tengo en las páginas naranjas. De esa forma, es un rápido repaso para aquel que no conozca el uso de la guía, pero muchos ya lo deben conocer. Estimo que la totalidad que están escuchando lo deben conocer, pero es cómo se utiliza, ¿sí? Si yo sé el número del producto, el número de identificación que lo obtengo en los vehículos, voy a las páginas amarillas, lo busco en orden numérico y tengo el número de guía al lado del número. En cambio, si fuera, bueno, después volvemos sobre esto, en cambio, si conociera el nombre, que lo puedo encontrar a veces en los contenedores, en los documentos de transporte, etcétera, directamente lo busco en las páginas azules, que es la que refiere al orden alfabético de las mercancías, ¿sí? Bien. Como les comentaba anteriormente, puede haber en el número de guía, a continuación del número de guía, una letra, ¿sí? La letra que va a aparecer es la letra P. Esto significa que tiene peligro de polimerización. Recuerden que la polimerización es únicamente en situaciones de emergencia en el transporte, no es una polimerización controlada en un laboratorio, porque muchas veces uno puede presumir que tal producto puede polimerizar, pero eso sucede si tiene un catalizador o tiene unas condiciones que en un transporte no se va a dar, un poco frecuente que se dé, ¿sí? Como les comentaba anteriormente, al comienzo de las páginas amarillas y tenemos las armas químicas y los explosivos. Los explosivos ya estaban en la versión 2016, ahora quedaron mezclados con las armas químicas, pero básicamente hay dos guías que refieren a los explosivos. Si yo tengo emergencias con los explosivos división 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, voy a la guía 112, y si tengo una emergencia con divisiones 1.4 o 1.6, voy a la guía 114, ¿sí? Eso está indicado en el diagrama de flujo, ¿sí? Claramente al comienzo de ese diagrama de flujo, donde si usted ve una placa o cartel, etiqueta de un explosivo, si la respuesta es sí, ahí es lo que yo les comentaba anteriormente, la indicación de que hay dos guías. Muchas veces nos han solicitado incorporar a los explosivos al listado, pero no los ponemos porque justamente hay dos guías nada más que refieren a esos explosivos, y sería listar más de 500 nombres de materiales, que extendería mucho más la guía, cuando hay nada más que dos guías, no hay mucho más peligros que eso. Entonces, básicamente el enfoque que le damos en este punto es, si ustedes ven una etiqueta de un explosivo, fíjense la división. Si es 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, es guía 112. Si es 1.4, 1.6, es guía 114. ¿Sí? Ese es el enfoque que se le da. No estamos indicando los nombres de los explosivos en la guía. Bien. Básicamente, es el uso de la guía. Como les comentaba, esta es una imagen de cómo va a quedar la guía, o cómo es las páginas naranjas de la GRE 2020. La distribución de la información es exactamente la misma, pero vamos a empezar a encontrar, como les decía anteriormente, no hay información específica de algunos productos, ¿sí? Como la hay de gases químicamente inestables, el pentaborano, la toxicidad del petróleo crudo, etcétera, que se van incorporando para mejorar la información que estamos ofreciendo, ¿sí? Bien,
Respecto si hubiera una emergencia con algún producto que estuviera resaltado en verde en el uso de la guía, todos los que la usan ya saben que tienen que ir a las páginas verdes para poder adoptar las acciones de aislamiento y acción protectora. Y básicamente lo que se hizo fue actualizar todas estas distancias en función a el modelo matemático y la información que tenemos. Y hoy en día, como les habíamos visto anteriormente, los datos de reactividad la tenemos limitado a pocos gases hoy en día. No se han hecho reactividad sobre muchos gases, principalmente los 6 gases de la tabla número 3, más algún otro gas que hoy en día no lo recuerdo, pero lo puedo buscar. Pero la idea es extenderlo a los más de 170 materiales que tenemos en la tabla número 1, que son los materiales reactivos con el agua, o gases tóxicos, los materiales reactivos con el agua. La idea es, sobre todos los materiales que están en esta tabla, hacer la evaluación de cómo se comporta un escape de ese gas con la vegetación, con la materia orgánica que nosotros podemos encontrar en una emergencia, ¿sí? El terreno, la tierra, el agua, cómo es un escape en una situación de invierno donde hay nieve, etcétera. Entonces, todas esas situaciones que por ahí a nosotros en Sudamérica no es tan frecuente, pero ellos en Estados Unidos y Canadá es mucho más frecuente tener nevado toda la ruta y puede tener una emergencia. Obviamente el comportamiento del producto no es lo mismo que en una ruta donde no hay nieve o donde es cálido, ¿sí? Entonces, todas esas situaciones estamos trabajando en buscar, en testearlos a cada uno de estos productos y poder tener datos para respaldar la información que tiene la guía, ¿sí? Bien, principalmente esos son el proceso que hoy en día tenemos de actualización de la guía. Hay muchos detalles